Bienvenidos al Museo Baluch, ubicado en París, que recopila las civilizaciones durante el primer milenio antes de Cristo. En primer lugar, encontramos la ubicación de los fenicios, que eran pueblos navegantes durante su época de auge entre el 1200 y el 800 a.C. Estos se ubicaron en las costas del mar Mediterráneo, donde además se acentuaban otras civilizaciones que lo utilizaban para el comercio. En esta segunda imagen encontramos una característica de los fenicios, que era su dedicación al comercio marítimo, al igual que eran los reinos micénicos en Grecia, los asirios y los persas. Acá se ve el intercambio comercial que se realizaba en todas las civilizaciones excepto en los hebreos. Allí encontramos una imagen que nos muestra que los fenicios eran excelentes navegantes, que realizaban viajes de cabotajes y eran navegantes de ultramar. Aquí vemos una de las exportaciones más importantes para esta civilización, las telas púrpuras. Ahora vamos a ver a los hebreos en su época de auge, en el siglo XIX a.C., idolatrando, como vemos en la foto, a Abraham, un patriarca. En esta imagen observamos el llamado cautiverio en Egipto, que sucedió cuando los hebreos fueron esclavizados en Egipto alrededor de 400 años. Podemos ver en la imagen al patriarca Moisés, recibiendo los 10 mandamientos luego de que los hebreos fueron liberados en el cautiverio y guiados nuevamente a su tierra prometida. Ahora vamos a ver la ubicación de los hebreos, que se acentuaban en la Baja Mesopotamia. Aquí reconoceremos el templo de Jerusalén, que fue construido por David, quien fue el segundo rey. En esta otra civilización, la de los asirios, encontramos su ubicación, que era en el norte de la Mesopotamia y en el corredor sirio-palestino. En esta imagen podemos ver un claro ejemplo de que los asirios eran un pueblo guerrero, formado por un ejército de infantería, caballería y carros de guerra. Estos se relacionaban con los persas en esta característica. En este caso podemos observar una fotografía del arte del ejército de los asirios. En esta imagen podemos observar el templo de Babel, que se caracterizaba por sus jardines colgantes. ¡Wow! ¡Era gigante! Ahora encontramos otra civilización, donde encontramos la ubicación de los persas, en el año 1500 a.C., ubicado en la Mesopotamia de Irán. Aquí podemos observar el ejército guerrero de los persas, ya que esta era su característica principal, que en sus comienzos solo lo integraban miembros de su pueblo y luego reclutados de los territorios conquistados, hasta formar un gran ejército. En esta imagen encontramos el ejército persa, que como mencionamos y comunicamos anteriormente, lo integraban miembros como en este caso reclutados de los territorios conquistados, que estos realizaban guerras médicas contra los griegos, ya que esta es una relación que tienen los persas con Grecia. En esta fotografía podemos recordar el imperio persa, que era aquel formado por un rey. Estaba dividido en provincias o satrapías. Además, estos pagaban tributos y contaban con un gobernador, un jefe de guarnición, un canciller y funcionarios locales e inspectores. Podemos ver, como anteriormente, que esta civilización del imperio persa formaba sociedades guerreras, ya que era un imperio más grande de la antigüedad, y además era centralizado y muy poderoso. ¡Es sensacional! Aquí nos encontramos nuevamente con otra civilización, que es la de Egipto. En esta imagen podemos ver y distinguir la ubicación de los egipcios que se encontraban en el río Nilo, atravesando terrenos desérticos hasta llegar al mar Mediterráneo. Ahora podemos observar el arte egipcio, que durante un tiempo estuvo influido por un poder político y creencias religiosas. Enormes templos y palacios eran decorados con estas pinturas y esculturas que realizaban. Acá podemos observar una pintura de las cuales representaba al rey siempre triunfante en las batallas. En esta imagen podemos contemplar al faraón egipcio, que era el único rey, y que para ellos era la representación de su dios en la tierra. Lo glorificaban ya que unificó al Alto y al Bajo Egipto. Contaba con un poder político, militar y religioso. Estos eran politeístas.
En esta imagen vemos una pirámide. Esta era la pirámide en Egipto. Eran aquellas cámaras donde una vez embalsamados y momificados los cadáveres se guardaban allí para poder asegurar el paso a la vida eterna. Aquí encontramos el escarabajo, que era un muy conocido e histórico amuleto egipcio, que representaba el dios Kenefri. Este amuleto estaba relacionado con la resurrección. Los egipcios creían que el escarabajo gigante hacía girar entre sus piernas el disco del sol, de este a oeste. En esta imagen abrimos paso a la última civilización que veremos en nuestro recorrido del museo virtual. Nos encontramos con la ubicación de Grecia, que ésta se sitúa en Grecia, un pequeño país europeo ubicado en el extremo oriental del mar Mediterráneo, concretamente al sur de la península balcánica, en un territorio rodeado de mares. Podemos reconocer en esta fotografía los Juegos Olímpicos, que eran aquellos que se realizaban en honor a Zeus y a sus dioses, donde para realizar estos juegos acudían atletas de todas las polis griegas. Y estos juegos se siguen realizando, como los podemos notar, hasta hoy en día. Y aquí llegamos a la fotografía de los dioses griegos, en donde podemos ver a estos 14 dioses con poderes diferentes. En esta imagen reconocemos el imperio griego llamado Partenón. Este era un templo dedicado a la diosa Atenea, y el principal templo griego, con una lujosa e increíble construcción, con bloques de mármol rodeados con columnas. Este se encontraba alzado en una plataforma. Era súper grande. Aquí, en esta fotografía, encontramos el imperio de Alejandro Magno, un hombre e hijo de Felipo. Alejandro Magno, desde pequeño, había recibido un entrenamiento militar y una esmerada educación por uno de los filósofos más importantes. Alejandro comenzó la campaña contra los persas y gobernó su imperio bajo la monarquía absoluta. Y aquí llegamos a esta última parte del museo virtual, donde hemos visto y recopilado civilizaciones del primer milenio antes de Cristo, de nuestra antigüedad. Hemos guiado y profundizado cada una. Esperamos que esta información e imágenes históricas les hayan gustado. Fue un placer acompañarlos durante este largo recorrido de la historia. Hasta la próxima. Esperamos que visiten nuestro museo virtual, Baluch, nuevamente.